Bien, pues ya de regreso para ver la respuesta. Si estás en este video, quiere decir que o no has hecho la actividad o tienes dudas y quieres estar seguro de que tienes bien las respuestas. Bueno, como quiera, me da gusto que estés viendo este video. En la parte 3 decía que calcaras la figura y la cortaras por la mitad y sobrepusieras el ángulo A sobre el ángulo E para ver cómo eran sus medidas. Y por eso, aquí en el inciso A, dice, los ángulos E y A tienen la misma o diferente medida. La respuesta es la misma. Escribe dos parejas de ángulos correspondientes que no estén en la tabla anterior. Bueno, pues por ejemplo el B y el F, aquí está, B y el F también tienen la misma medida. El C y el G, el D y el H. Bueno, y ahí tú escribe los que, si tienes alguna duda, pues verifica en lo que ya hemos visto hasta este momento. En el número 4, bueno, dice los ángulos, para ver cómo se relacionan las medidas de los ángulos alternos internos, completa lo siguiente. En el el renglón dice, los ángulos ahí miden lo mismo por ser ángulos correspondientes. Esto ya lo habíamos visto. Los ángulos G y E miden lo mismo por ser. Si nos vamos a la figura, nos vamos a darnos cuenta de que son opuestos por el vértice. ¿Sí? Por eso miden lo mismo. Y como los ángulos A y G miden lo mismo que el E, entonces A y G miden lo mismo y son ángulos alternos internos. Te decía que cuando están dentro de las paralelas, las líneas paralelas, son alternos internos. Luego viene el taller de matemáticas donde te pregunta cuánto mide el ángulo A. Aquí el ángulo A, aquí está en esta esquinita, pero si te fijas es correspondiente con el ángulo que mide 62 grados, por lo tanto el ángulo A también mide 62 grados. Y el ángulo B que tenemos aquí, fíjate cómo esta parte de la ventana es un cuadrilátero, es una figura de 4 lados, donde el D es un ángulo de 90, el C es otro ángulo de 90 grados que se llaman ángulos rectos y venía en una de las páginas de esta secuencia. Entonces los 4 deben de sumar 360 grados. Bien, entonces si sumamos 90 más los 62, nos van a faltar 118 grados para el ángulo B para completar los 360 grados. Y en la abertura del ángulo B nos damos cuenta efectivamente de que mide más de 90 grados. Por lo tanto, son 118. Bueno, continuemos con la puerta del lado derecho. Nos pregunta cuánto mide el ángulo G. Vemos aquí, fíjate bien, aquí el ángulo G con este ángulo que está aquí y que mide 125 grados, juntos forman media vuelta, o sea, un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, el ángulo G, 125 más 55 nos tiene que dar 180, por lo tanto, el ángulo G mide 55 grados. ¿Y cuánto mide el ángulo N? Por otra parte, aquí donde está este ángulo de 125 grados es un romboide. Aquí está. Observa, es un romboide. Entonces, este ángulo mide 125, por lo tanto, el que está del lado contrario, de manera alterna, es el ángulo, creo que es la letra P, también mide 125 grados. Y como entre los 4 tienen que sumar 360, pues hacemos la cuenta. Entre los dos suman 250. Para 360 lo que nos falte lo dividimos entre 2 y de ahí sacamos lo que mide el ángulo N, que mide 55, más otro 55 del ángulo O. Por lo tanto, el ángulo N mide también 55 grados. Y por último, el ángulo H. ¿Dónde está H? Bueno, H, si te fijas, es este vértice que casi no se nota, pero es un ángulo que corresponde igual al ángulo P. Y si el ángulo P mide 125 grados, el ángulo H también mide
125 grados. Parece como cuando en español hacemos un juego de palabras. Aquí es un juego de medidas, juego de números. No hay más que concentrarse un poquito para no perdernos y encontrar las medidas que nos hacen falta. Bueno, pues ya nos vemos mañana con la última actividad. Te deseo que descanses.